Vamos a ver hoy la segunda parte de ese documental norteamericano de la CICSAN sobre el Arca de Noé y el diluvio. Para los que no vieron la primera parte, les recordaré que está basado este documental en un libro, En busca del Arca de Noé, escrito por Balsiger y por Charles Elier hijo, que es precisamente el productor de muchos de los documentales de esta serie. En esa primera parte se planteaba la posibilidad real de que el diluvio hubiera existido en la antigüedad, una posibilidad que se encuentra confirmada en esa primera parte por datos geológicos y por datos culturales. Se demuestra de una manera bastante clara que hace 5 o 6 mil años algo sucedió, una catástrofe de tipo geológico muy similar a la que aparece descrita en la Biblia. Luego la búsqueda del libro y también del documental es en torno al arca. En esa primera parte se mencionan algunas de las expediciones que comenzaron a hacerse al monte Ararat, recogiendo una tradición, porque los cristianos, los kurdos, los maometanos que viven allí en aquella zona, todos sostienen desde un punto de vista tradicional que el arca está realmente en la falda del monte Ararat. Y esas expediciones, en esa primera parte se menciona la de 1829, la de 1840 e incluso una de unos turcos que aseguraban haber visto ese arca allí en las laderas del monte a una determinada altura y en un lugar prácticamente inaccesible. En esta segunda parte se continúa ese relato de las expediciones que se realizaron en el monte Ararat, y en concreto la de 1845, que por fin consigue conquistar la cima. A partir de ese momento ya son muchos los expedicionarios, los montañeros, que aseguran haber visto de lejos lo que bien pudiera ser el Arca de Noé, hasta que finalmente unos aviones rusos la localizan. Dan un informe al zar y el zar envía, todo esto lo verán ustedes en esta segunda parte del documental, el zar envía un grupo de soldados, una expedición en toda regla que encuentra el Arca de Noé, que la tocan, que la miden y que preparan un exhaustivo informe que envían al zar. A los 2 días estalla la revolución y ese informe desaparece. Es triste que en la investigación en torno a hechos del pasado surja siempre la confusión, la duda por hechos como este, porque como en este caso todo ese informe que habría demostrado de una forma clara que la existencia del Arca de Noé, ese informe se pierde y comienzan las conjeturas, si eso era real, si eso era simplemente una ficción, si existió o no existió el arca y si estaba o no estaba realmente en el monte Ararat. El hecho es que después de aquello siguen siendo muchos los que han visto el Arca de Noé. Pero hacemos un inciso en esa búsqueda del arca, porque también lo hacen los guionistas de ese documental. Y es comprobar desde un punto de vista de ingeniería náutica si el arca, tal como aparece descrita en la Biblia, tendría razón de existir o no. Si en ese punto había fantasía o había también una descripción real de los sucesos. Si ustedes recuerdan, según el relato bíblico, el arca medía 300 codos de largo, por 50 de ancho, por 30 de altura. Traducido a nuestras medidas significa unos 135 metros de largo, por 22,5 de ancho y unos 13,5 metros de altura. En el documental se recoge la investigación que se hizo en este sentido y se pudo comprobar que una embarcación de esas características era muy difícilmente gobernable, pero sin embargo era prácticamente insumergible. Podría soportar tremendas olas y toda esa serie de confusión geológica que sucedió tal como aparece descrita en aquella época, en aquel momento del diluvio. Pero además también se demuestra en ese estudio que con esas medidas el arca era más que capaz para albergar los miles de animales que se considera que Noé se hubiera precisado a llevar dentro del arca para salvaguardar las distintas especies. Cabían perfectamente los animales, cabía toda la alimentación necesaria y se podrían resistir perfectamente esos 40 días y 40 noches de aislamiento, más todas las semanas y meses que vinieron después hasta que las aguas descendieron. Ese estudio es muy interesante y ustedes lo verán también en esta segunda parte del documental. Pero, ¿qué sucede con el arca? ¿Está realmente allí o no? Durante la Segunda Guerra Mundial son varios los pilotos que insisten en que, en efecto, hay algo que podría ser el Arca de Noé que está a determinada altura. Pero todos son informaciones más o menos confusas. Hasta que en el año 1953 se obtiene la primera prueba material. Una expedición, la de Fernán Navarra, consigue un trozo de madera del arca, un trozo arrastrado por un glaciar. Y en este sentido es importante también el documental porque ustedes serán testigos directos de cómo se consigue esa muestra, ese trozo de madera.
puesto que en ese año, en esa expedición, el hijo de Fernán Navarra llevaba una cámara y estuvo filmando precisamente las escenas correspondientes a la búsqueda y al hallazgo de ese trozo de madera. Después ha habido otras circunstancias que han inclinado la balanza de una manera decidida en torno a la existencia del Arca de Noé en el Monte Ararat. Por ejemplo, se ha visto, se fotografió en el año 1974 una expedición que llegó relativamente cerca y que tiró unas 2.300 diapositivas, y una de ellas, ustedes lo verán después en este documental, aparece más o menos clara la imagen de lo que bien pudiera ser el Arca de Noé. Incluso en el año 72, desde un satélite a muchos kilómetros de altura, fotografiando aquella zona y haciendo un análisis minucioso, electrónico de esas fotografías obtenidas, también lo verán en el documental, parece llegarse a la conclusión de que sí, de que existe allí algo, una embarcación o un conjunto o una construcción de madera que nada tiene que ver con el resto del entorno, algo perfectamente individualizado que podría ser perfectamente el Arca de Noé. Bien, todas las pruebas que en torno a la existencia del Arca de Noé, a la existencia del diluvio y sobre todo a la existencia del Arca en el Monte Ararat están expuestas en esta segunda parte del documental. Ustedes verán esas pruebas y ustedes juzgarán si son suficientes y si debemos decir que el Arca de Noé existió y está en el Monte Ararat. Ustedes lo decidirán. Una leyenda extraña y misteriosa surgió del Ararat. Una leyenda descubierta después de 70 años. Le pedí al pastor Harold Williams de Shreveport, Luisiana, que nos contara los detalles de tan extraordinario trama. Pastor, ¿cómo y cuándo conoció usted a Haji Yarim? Fue en el año de 1915. Encontré a Haji Yarim en un charco de sangre, en su cama. Teniendo conocimientos de medicina, lo cuidé hasta que se recuperó y lo llevé a nuestra casa en la Universidad de Pacific Union, donde lo atendimos y permaneció durante varios meses. Ya en los últimos días me contó la historia de 3 ateos que llegaron esperando encontrar el Arca de Noé, fingiendo ser cristianos. Habiendo contado una historia tan hermosa y pareciendo tan sinceros, finalmente les creyeron y contrataron al padre de Haji Yarim como guía y a Haji como su asistente. Así que los llevaron directamente hasta el arca. Cuando llegaron al interior de la nave, los 3 ateos revelaron su verdadera identidad. Habiéndose proclamado como devotos cristianos, solo eran unos ateos que deseaban demostrar que ahí no había ningún arca. Estaban tan enfadados, tan disgustados, que tomaron sus hachas y comenzaron a golpear, pero al no poder cortar la madera, que estaba tan dura como una roca, intentaron asesinar a estos 2 hombres, sus guías. De pronto el más joven de los 3 dijo: un momento, ¿quién nos va a enseñar el camino de regreso? Así que se hicieron una herida e intercambiaron sangre y juraron que si alguno de los 3 revelaba la verdad, los 2 restantes lo matarían. Después le dijeron a los guías que si contaban algo de lo que había pasado ahí, también a ellos los matarían, que los vigilarían durante el resto de sus días. Entiendo, señor, que algún tiempo más tarde hubo un inglés que dijo haber sido uno de ellos. Sí. Eso fue cuando vivíamos en Brockton, Massachusetts, y yo daba clases en la preparatoria. Una mañana mi esposa me trajo el periódico y al leerlo observé que había una pequeña nota al final de la página. Decía que un inglés, en su lecho de muerte, había deseado aliviar su conciencia y narraba la misma historia que Haji me había contado varios años antes. ¿Y usted, señor, ya había publicado la historia de Yarim? No, todavía no. Entonces no era posible que el inglés la conociera. Absolutamente imposible. En 1876, el prestigiado estadista, jurista y autor inglés Sir James Bryce realizó dramáticamente y por primera vez un ascenso solitario a la montaña y regresó con una evidencia que aparentemente impactó y motivó al mundo científico. Enfrentándose al medio ambiente hostil del Ararat, Sir James descubrió y llevó de regreso a Londres una pieza de 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho aproximadamente, parcialmente petrificada, de madera tallada a mano. Encontró la madera a 4.000 metros de altura donde los árboles nunca habían existido. Y aun cuando los periódicos le dieron gran difusión al hallazgo, los científicos lo rechazaron. Su descubrimiento sucedió cuando la teoría de la evolución estaba ganando popularidad y la mayoría de los científicos de la época decidieron no aceptarla.
Un tratamiento similar fue aplicado al informe publicado por la Comisión Turca en 1883. La comisión que investigaba las avalanchas en el monte Ararat informó haber visto el Arca de Noé. Indicaba haber descubierto una gigantesca estructura de madera muy oscura sobresaliendo del glaciar y en un excelente estado de preservación. El gobierno turco, desilusionado por el tratamiento tan escéptico proporcionado a este informe por los periódicos mundiales y líderes científicos, no siguió adelante con el descubrimiento por medio de otra expedición. A pesar de esto, 4 años más tarde, otro expedicionario anunció que realizaría una exploración e intentaría localizar el arca. Gracias. Se trataba del príncipe John Joseph Nuri, el magnético y sorprendente arzobispo de Babilonia. Comenzó su ascenso a la montaña sagrada en 1887. En abril 25 de ese año, el príncipe realizó su sueño. Vio el Arca de Noé. El príncipe Nuri reportó haber encontrado el arca entre las rocas y medio llena de nieve y hielo, y que estaba hecha de vigas oscuras de madera muy gruesa. Su historia ayudó a corroborar el informe de un periódico turco de 1883. El príncipe Nuri había deseado regresar a Ararat con una expedición mayor. Uno de sus proyectos era llevar el arca a la exposición de Chicago, la Feria Mundial de 1893. Sin embargo, Nuri nunca obtuvo apoyo financiero para esta gran expedición hacia el monte Ararat. Los secretos del príncipe, su ruta hacia el arca en el monte Ararat, se perdieron para siempre al morir sorpresivamente de pulmonía. La siguiente historia que arroja luz sobre el descubrimiento del Arca de Noé se llevó a cabo en 1902, cuando, siendo un niño, el campesino armenio George Hagopian fue llevado al arca por su tío. El dibujante Alfred Lee entrevistó a George Hagopian y le hemos pedido nos repita la historia. George Hagopian tenía cerca de 72 años cuando lo conocí, en 1970. Cuando él vio el Arca de Noé, estaba viviendo en Turquía. Había nacido en el lago Van, y él y su tío solían llevar a sus borregos y cabras a través del monte Ararat cada verano y soltaban a los rebaños en la montaña, tal como lo hacen los kurdos hoy en día. Cada verano, para escapar del calor del desierto, llevan a sus rebaños a las laderas cercanas. Cuando llegaron al arca, el tío de George dejó a un lado su mochila y juntos empezaron a apilar piedras a un lado de la nave. Muy pronto lograron reunir un gran número de rocas en ese sitio. Tomando a George por un brazo, su tío le dijo: vas a subir a lo alto del arca sagrada. Colocó a George en sus hombros y le dijo: agárrate de la orilla e impúlsate. George se quedó parado en el techo y observó el arca. Era larga, su altura era de casi 14 metros. Había un gran hoyo en el techo. Observó el interior por el agujero, pero no vio nada. Tomó un pedazo del arca. Estaba hecha de madera, se podían ver las vetas. No vio ningún clavo, parecía que toda el arca fuera de madera petrificada. Recuerda que el techo era plano, con la excepción de una saliente que corría a lo largo del arca de proa a popa, con varias aberturas. Su tío le dijo que eran para el aire. George le dijo que tenía miedo, así que su tío le permitió bajar. Mi deseo como ilustrador era dibujar un arca de Noé tan auténtica como fuera posible. Así que fui a verlo. Le comenté que estaba muy interesado en que me guiara para ilustrar lo que había visto. Me tomó 1 año y medio. Viajaba frecuentemente a Eastern Shore en Maryland, a Easton, donde él vivía. Yo vivía en Washington, así que iba y venía. Trabajaba en los esbozos,
revisaba las grabaciones y todas las anotaciones y diseños que tenía. Finalmente, después de 1 año y medio, le mostré los resultados finales. Tomó la pluma que yo tenía e hizo unas correcciones aquí. Me dijo, se le olvidó poner algunas rocas aquí mismo. Solo eso falta. Pero me dijo, hasta donde recuerdo, el resto está bien. Es así como se veía el Arca de Noé. El dibujo de Lee se inspiró en la descripción y medidas proporcionadas por George. Es quizá la interpretación más exacta del arca que Dios pidió a Noé construir. El siguiente informe que tenemos acerca del arca data de 1916, cuando 2 aviadores rusos vieron los restos de la nave mientras sobrevolaban el monte Ararat. La localizaron cerca de un glaciar y la describieron como una nave de apariencia extraña cuya parte superior estaba cubierta por un corredor plano de aproximadamente 2 metros de ancho a todo lo largo. El informe fue enviado al zar y por instrucciones suyas, 2 compañías especiales de soldados fueron enviadas a la montaña. Se necesitaron 2 semanas de trabajo arduo para llegar al lugar. Una vez ahí, se hicieron medidas completas, se elaboraron planos y se tomaron fotografías. Se descubrió que el arca contenía cientos de cuartos, algunos muy grandes con cercas de madera, otros llenos de jaulas. El informe fue enviado a Moscú, pero a los 2 días de haber llegado, el gobierno fue derrocado por los comunistas y los antecedentes fueron destruidos. El doctor John Warwick Montgomery conoció a un hombre que estaba directamente relacionado con la publicación de la historia de los aviadores rusos. Nos informa: la expedición rusa es una de las más interesantes historias relacionadas con la supervivencia del arca. Y lo que sabemos al respecto, la información general la debemos en gran parte al caballero que vemos en esta fotografía. Él es el extinto coronel Alexander Kor. Era coronel de la Armada Blanca Rusa. Este hombre tuvo contacto con los soldados que estuvieron en la expedición que ascendió al monte Ararat y verificó la existencia del arca, el informe que había sido proporcionado por los aviadores. El coronel Kor menciona en uno de sus escritos que él conocía al teniente Lajonsky, cuyo hermano, un sargento con conocimientos arqueológicos, fue de hecho miembro de esa expedición. El coronel Kor también fue responsable de la primera publicación con esta información. Tuve oportunidad de conocer al coronel Kor 1 año antes de su muerte en Menlo Park, California. Él era un verdadero caballero distinguido y agradable. Y estoy completamente seguro de que la información que el coronel nos proporcionó no fue de ninguna manera producto de su imaginación. La historia de la expedición rusa sirvió como confirmación de lo que George Hagopian vio en 1902. Basados en la información reunida por estos descubrimientos, nuestra búsqueda del Arca de Noé nos trajo al sur de California. Este es un laboratorio marino, establecido para estudiar los océanos y los barcos que los navegan. Hemos venido a que los científicos nos ilustren acerca del buen estado y navegabilidad del Arca de Noé. Pero antes de hacer eso, debemos conocer el diseño y tamaño aproximado del arca. Este dibujo, como ustedes saben, fue hecho por Fred Lee después de largas entrevistas con George Hagopian. Pero a través de los años, varios artistas e historiadores han vertido diferentes conceptos sobre el arca. Romboides prismáticos, inmensos sampanes, o simplemente embarcaciones de gran cabotaje. Sin embargo, concibieron el arca. Sabían que debía ser lo suficientemente grande para dar cabida a un macho y una hembra de toda especie animal del mundo y con suficiente estabilidad para soportar la violencia de los mares durante el diluvio. Aun cuando los artistas e historiadores han tenido muchas diferentes ideas acerca del aspecto del arca, basados en las narraciones de los expedicionarios rusos y de George Hagopian, así como con la información proporcionada por la Biblia, consideramos que este modelo es una representación exacta del Arca de Noé. En cuanto al tamaño, las instrucciones que dio el Señor a Noé fueron de construir un arca de 300 por 50 por 30 codos. Un codo en épocas pasadas era la medida que representaba la distancia del codo de un hombre hasta sus dedos.
algo así como 18 a 22 pulgadas. Utilizando la medida menor, 18 pulgadas, estimamos que el arca que Noé construyó medía 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Se asemejaba a una larga caja rectangular, una caja rectangular más grande que 20 canchas de básquetbol. Ha sido la más grande embarcación de madera construida por el hombre. Los constructores de barcos han descubierto que el largo del arca a todo lo ancho equivale a un radio de 6 por 1, lo que significa que sería una embarcación muy lenta, pero de las más estables que se hayan construido. Tan estable que el acorazado Oregon de los Estados Unidos, construido a principios de siglo, fue diseñado exactamente con el mismo radio. El radio de diseño del arca también significa mayor capacidad, mayor seguridad de operación y, por supuesto, menor tripulación. El Dr. Henry Morris, antiguo profesor de ingeniería hidráulica, ha realizado muchísimas investigaciones en relación al arca de Noé. Lo entrevistamos en su oficina. Dr. Morris, hemos estudiado el diseño del arca desde el punto de vista de su navegabilidad y estabilidad. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Podría haber sido una embarcación estable? Sí, hasta donde podemos calcularlo lo fue. Las fuerzas hidrodinámicas nos indican que podría haber sido estable. De hecho, podemos probar que el balance entre la fuerza ascensional, la fuerza gravitacional y la fuerza de peso, etcétera, fueron tales que el arca se enderezaría si fuera a volcarse dentro de los 90 grados. En cualquier punto de 0 a 90 grados, el efecto de corrección sería tal que de inmediato se enderezaría. Sería prácticamente imposible hacerla zozobrar. Utilizando la información proporcionada por el Dr. Morris, llevamos el modelo del arca y lo colocamos en un tanque de pruebas del laboratorio marino. Al ser sometida a olas irregulares, generalmente encontradas en el océano, el arca no solamente demostró ser segura, sino excepcionalmente estable. Cuando en el tanque de pruebas se duplicaron las olas a un equivalente de 70 metros, olas mucho mayores de las que el arca hubiera podido experimentar durante el diluvio, nuevamente demostró su navegabilidad y su extraordinaria estabilidad. Como los inmensos barcos de hoy en día, el bajo centro de gravedad le proporcionaba una tremenda estabilidad. Mientras más profundo se sumergía debido a su pesada carga, más estable se convertía. Sin timón, sin remos, ni velas. Recuerden que el arca no tenía un destino fijo. La construyeron para flotar, y eso fue lo que hizo. 900 millas marinas hasta el monte Ararat en 150 días, desde donde los científicos suponen que fue construida, en las orillas del río Tigris. El arca tenía 3 cubiertas. Los conocedores suponen que la cubierta superior fue ocupada por Noé y su familia y los comestibles. La segunda cubierta fue dividida en filas de pesebres e hileras de jaulas para mantener a los animales separados. La tercera y última cubierta fue utilizada para lastre y almacenamiento de desperdicios. ¿Cuál era la capacidad del arca? Un experto nos indica lo siguiente. Podría haber transportado más de 569 carros de carga de ferrocarril o más de 30.000 animales y aves con muchísimo espacio disponible para Noé. Probablemente lo que más ha causado curiosidad acerca del arca de Noé ha sido el aspecto de los animales. ¿Cómo fue posible reunir representativos de cada especie? ¿Cuántas diferentes especies había a bordo? ¿Cuál fue el número total de animales en el arca? ¿Y cómo es que pudieron cuidar a los animales? Para las respuestas, recurramos a los científicos y estudiosos de la Biblia. De acuerdo a estos expertos, el reunir a los animales no fue tan difícil. La Biblia nos dice que Dios se comunicó con todos los animales tal como lo hizo con Noé, y mansamente vinieron con Noé. Se dice que tuvieron un aviso del diluvio y sabían que Noé era su amigo. ¿Cuántos animales embarcó en el arca? Nadie puede estar seguro. No podemos precisar cuántas especies existían en aquellos días. Pero muchos científicos concuerdan con que el número podría ser de aproximadamente 1544 a 2392. ¿Cómo pudieron Noé y su familia cuidar aproximadamente de 2000 animales? Los científicos nos mencionan que con 2000 animales a bordo, durante 12 horas diarias, cada miembro de la familia de Noé tendría que alimentar a un animal cada 3 minutos. En su libro El Diluvio Universal, el Dr. Morris examina el problema del cuidado de los animales. Lo interrogamos al respecto. ¿Cómo pudieron 8 personas alimentar y cuidar a 2000 animales durante 13 meses? Por supuesto, muchas personas han hecho esa pregunta como una objeción a toda la historia, que sería humanamente imposible cuidar a los miles de animales que hubieran podido estar en el arca. Una posibilidad más o menos razonable sería que estos animales hubieran tenido la capacidad de hibernar como lo hacen muchos ejemplares ahora. Hay animales que escapan al mal tiempo suspendiendo la mayoría de sus funciones. Es su defensa, un estado de animación suspendida, así que supongo que
Cuando la temperatura descendía y el cielo se oscurecía, y el ruido, los truenos, las olas, el medio ambiente, cooperaba a que los animales en sus jaulas, bien alimentados, optaran por dormir la mayoría del tiempo. Por supuesto que ocasionalmente Noé y su familia tendrían que alimentarlos, pero no sería necesariamente una tarea abrumadora para esas 8 personas en el arca el tener que cuidarlos cuando la mayor parte del tiempo hibernaban. Así que, basados en la evidencia disponible, sabemos que los descubrimientos oculares del arca corresponden a la información técnica, científica y biológica de hoy en día. Que el arca y su carga fueron capaces de sobrevivir al diluvio universal. Pero aún existen escépticos. ¿Dónde está la prueba?, nos dicen. ¿Dónde está la evidencia de que los restos del arca se encuentran en el monte Ararat, conservándose en refrigeración bajo 26 kilómetros cuadrados de nieve y hielo? Exigían pruebas palpables de la existencia del arca. Deseaban una muestra de la llamada madera amarilla para examinarla. Así que las expediciones continuaron. Esta fotografía de un monje armenio fue tomada en 1933 por el reportero de la estación de radio KFI de Los Ángeles, Carpet Wells. Él fue enviado al monasterio armenio de Exmiatsin, Turquía, para verificar si el doctor Parrot había visto en realidad en 1829 la cruz hecha de la madera del arca. Lo que él vio fue una cruz de color rojizo de 30 centímetros de largo. Era la única reliquia conocida que probaba la existencia del arca en esa época. En 1938, el famoso periodista y cronista de lo absurdo, Robert Ripley, se unió a la búsqueda de artefactos del arca de Noé. Ripley, escritor de la popular serie Aunque usted no lo crea, con un auditorio de 80 millones en 38 países, se ha ganado una impecable reputación a lo largo de 30 años por no haberse equivocado nunca. Durante sus expediciones a 198 países, Ripley viajó a Porsipa, en Irak, en donde localizó la famosa Torre de Babel. Al visitar Irán, Ripley se dio cuenta de que una cuarta parte de su superficie estaba cubierta por un árido desierto dividido en extrañas formas polígonas. Nos explicó que estas rajaduras fueron causadas cuando las aguas del diluvio universal se secaron. Ripley se encontró con que los nativos de Damasco creían que era ahí donde estaba la tumba de Noé. Los enfermos visitaban con frecuencia la tumba esperando curas milagrosas. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos norteamericanos volaron cientos de veces sobre el monte Ararat, despegando de las bases aliadas en Túnez hacia Rusia en un intento de mantener pertrechada a la Armada Roja. Varias ocasiones durante esos años surgieron informes indicando que los pilotos habían visto el arca atrapada en los glaciares del monte. El periódico de la Armada norteamericana, Barras y Estrellas, publicó uno de estos descubrimientos en su edición 43. Pilotos australianos y rusos también dijeron haber visto la inmensa nave parcialmente oscura, cubierta con hielo y nieve. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vuelos rusos sobre el monte Ararat continuaron. Errol Cummings, especialista en el arca, conoció al doctor Donald Littman, el hombre que supo primero de estos vuelos rusos. Cuando el doctor Littman y su esposa nos visitaron a nuestra casa en Farmington, Nuevo México, el doctor Littman en sus entrevistas con nosotros enfatizó fuertemente el hecho de que el jefe del escuadrón le comentó que hubo expediciones anuales desde 1937 hasta 1947 y después otra expedición en 1948. El doctor Littman nunca puso en duda lo anterior. Y podemos decir, por supuesto, que sabemos que hubo una expedición en 1915 y en 1916, otra mayor. Y otra también en 1918, lo que totaliza, hasta donde sabemos, 13 expediciones. Expediciones rusas hacia el arca de Noé. Nos proporcionó también un relato muy preciso de su experiencia. Había conocido a un oficial de la Fuerza Aérea Rusa. Había volado durante el periodo de 1937 a 1947, 10 expediciones. Y después, cuando el doctor Littman conoció a este hombre en Hamburgo en 1947, él le mostró 3 de las fotografías que se habían tomado. Y él nos dibujó un boceto de una de las fotografías que le fue mostrada por el jefe del escuadrón de la Fuerza Aérea Rusa. Y este es el boceto. Muestra el arca a una altura de 4.000 metros aproximadamente, con la proa sobresaliendo a 30 metros. De lo que se ve de la proa se traduce que ésta se encuentra en medio del agua, sobre el acantilado. Por cierto que este boceto coincide con las otras narraciones que conocemos. Esto es lo que lo hace interesante.
Así que nos inclinamos a pensar que lo que dice el Dr. Lindman es auténtico, al igual que la teoría del piloto ruso. En 1952, un ingeniero norteamericano especialista en gasoductos que trabajaba en el Medio Oriente también observó una porción del arca sobresaliendo del monte Ararat. George Jefferson Green se encontraba en una misión de reconocimiento localizando petróleo y desde su helicóptero pudo observar una gran embarcación sobresaliendo de las rocas en uno de los lados visibles. Tomando su cámara, Green solicitó al piloto del helicóptero que se acercara lo más posible a la inmensa estructura. Bajaron al máximo, mientras el emocionado ingeniero fotografiaba el descubrimiento de lado hacia adelante. A una distancia de 35 metros disparaba la cámara mientras el sol empezaba a desaparecer en el cielo de occidente. Green tomó lo que se consideraron 6 extraordinarias fotografías. Por lo menos sus amigos así lo dicen. Pero Green fue transferido a una mina en la Guayana Británica donde murió asesinado. Todas sus pertenencias, incluyendo las valiosas fotografías, desaparecieron. En julio de 1955, el ingeniero francés especialista en demoliciones Fernand Navarra, viajando acompañado únicamente por su hijo Rafael de 11 años, escaló el monte Ararat. La película que ahora verán es una filmación original de la expedición tomada por Navarra y su hijo. Mientras él y su hijo Rafael intentaban escalar las colinas inferiores, pensaba en sus anteriores intentos para descubrir el Arca de Noé. En 1952 descubrió una sorprendente mancha negra en medio del hielo. La forma estaba bien definida y parecía el costado de una gran embarcación, pero estaba solo. Sus guías kurdos lo habían abandonado mucho antes y tuvo que renunciar a continuar. En 1953, Navarra regresó a la montaña. Encontró el camino relativamente fácil escalando hasta cerca de 100 metros de los maderos. Pero las rocas precariamente colocadas se vinieron abajo con solo el sonido de su voz. Pudo al fin llegar a solo 20 metros cuando de pronto sintió desmayarse. No podía coordinar sus movimientos, solo podía pensar en una cosa: cómo regresar. Pero los 2 fracasos anteriores quedaban atrás. Y mientras Navarra retaba una vez más a las ventiscas, a la falta de oxígeno, al frío congelante del monte Ararat, solamente un pensamiento estaba presente en su mente: encontrar el gran secreto de la humanidad. Rafael fue el primero en ver el arca en la grieta. Navarra le dio la cámara a su hijo y comenzó a descender hacia la grieta de 10 metros de profundidad en donde el arca se encontraba sepultada bajo el hielo. La grieta en el hielo se abría hacia un terraplén en declive donde observó una serie de formas confusas y oscuras. Pensó que debía ser el arca. Pero era demasiado tarde ese día para intentar explorar esa mancha oscura. Tuvieron que pasar la helada noche en una cueva mientras la ventisca arrojaba 35 centímetros de nieve. A las 5 de la mañana regresaron a la grieta. Después de bajar a ella y utilizando un pico para escarbar en la nieve, Navarra realizó su sueño. Le gritó a su hijo que había encontrado madera, cortó un pedazo y la sacó de la grieta. Emocionado, Rafael filmaba el suceso. Ambos estaban tan felices que hubieran muerto de alegría. Después de 2 intentos fracasados, Fernand Navarra había conquistado los peligros de la montaña y también descubierto la madera. Madera en una montaña donde nunca habían existido árboles y que estaba seguro pertenecía al Arca de Noé. Más tarde tuvo que cortarla en pedazos para llevarla consigo debido a que el peso de la misma en su mochila le hubiera hecho perder el equilibrio durante el descenso. Le apenaba tener que despedazar tan valiosa reliquia, pero se sintió mejor después cuando tuvo que dividirla en trozos aún más pequeños para distribuirla entre varios expertos. Lo que Navarra había tomado de los glaciares del monte Ararat a una altitud aproximada de 3.000 metros era una pieza de madera cuadrada trabajada a mano. Sí, había encontrado madera. ¿Pero pertenecía al arca?
Los entendidos en la materia generalmente concuerdan en que el diluvio universal debió ocurrir hace más de 5.000 años. Si Navarra pudiera comprobar la edad de la madera y determinar que efectivamente tenía 5.000 años, esto podría ser una prueba de que pertenecía al arca. Para examinar la madera, Navarra visitó laboratorios especializados tanto en los Estados Unidos como en Europa. Uno de los muchos experimentos para establecer la antigüedad de la madera fue la prueba del carbono 14. Pero después de que varias pruebas del carbono 14 fueron realizadas, las fechas que se obtuvieron variaban de 1.300 a 1.700 años. Mucho menos de los 5.000 años que se esperaban con tanta ansiedad. El carbono 14 es un procedimiento de prueba extremadamente popular. Sin embargo, su efectividad ha sido recientemente criticada. El doctor Melvin Aycock, profesor de metalurgia de la Universidad de Utah y ganador del Premio Nobel de 1968, nos explica: En cuanto se refiere a esta madera en particular, me parece que nos enfrentamos con una gran dificultad para ubicarla. Primeramente, la muestra ha sufrido los embates de diferentes condiciones climatológicas, como en el caso de la montaña, que es volcánica. Prácticamente ha estado en un glaciar sujeta a cambios iónicos, por lo que está parcialmente fosilizada, lo que significa que su composición se ha modificado. Las condiciones de la naturaleza afectan grandemente este tipo de situaciones, como en el caso de los moluscos en el agua de mar, como el molusco que vivió hace más de 3.000 años y se conserva a pesar del tiempo. Una especie de pino sometido a un tratamiento similar a esta madera nos mostraría por medio del método de carbón radiado, que es más reciente de lo que en realidad es. La sola contaminación de la muestra haría realmente imposible el fecharla por medio del método de carbón radiado. Si no podemos confiar en el carbono 14 para probar la antigüedad del arca, ¿qué pruebas podrían determinar con precisión la edad del descubrimiento de Navarra? A Navarra realmente le preocupaba el problema. No solamente necesitaba conocer la edad del madero, sino también información acerca de su origen geográfico. Navarra seleccionó un grupo de instituciones científicas muy prestigiadas para determinar qué pruebas podrían realizarse. El grupo consistía del Museo Nacional de Historia Natural de París, el Centro Nacional de Investigación Científica en Madrid, el Centro de Investigación Forestal y Análisis en Francia, el Departamento de Estudios Prehistóricos de la Universidad de Bordeaux y el mundialmente famoso Museo del Cairo. Los científicos seleccionaron 4 métodos de prueba que podían fácilmente interrelacionarse. Métodos que ya habían sido utilizados para establecer las edades de antiguos artefactos de madera, como el féretro del rey Tut, canoas egipcias y antiguas herramientas de madera. Las pruebas seleccionadas fueron el grado de formación de carbón y lignita, la modificación de células, la densidad de la madera y el grado de fosilización. ¿Qué investigaron estos impresionantes centros científicos acerca de la muestra de Fernán Navarra? Bien, la prueba de densidad de la madera y el grado de fosilización mostraron que la pieza tenía en realidad alrededor de 5.000 años. Las otras 2 pruebas indicaron una edad de 4.484 años o más. En otras palabras, los 4 experimentos concuerdan. La madera es tan antigua como el arca misma. Para investigar aún más, charlamos con Richard Bliss, profesor de la Universidad de Wisconsin. Tengo aquí una pieza única de madera rescatada del monte Ararat por Fernando Navarra en su búsqueda del arca. Nos indica ser de un árbol de la especie de las quercinias que tenía probablemente 1,5 metros de diámetro por 40 metros de altura. Lo interesante acerca de este árbol es que es precisamente el tipo de árbol que podríamos encontrar en el valle de Mesopotamia donde se construyó el arca de Noé. Tengo aquí varias piezas de madera. Esta es una pieza de pino amarillo que es una madera muy suave. Y este es nuestro roble blanco o quercus. Quisiera mencionar algunos puntos. Primero, se pueden observar claramente los anillos anuales que son de color claro y los anillos de color oscuro que nos proporcionan información acerca de la época de crecimiento. Pero fíjense aquí en la estructura sólida, en la estructura celular de este pedazo de madera. Hay algo muy interesante al respecto, porque las venas de esta madera se mezclan con una fibra llamada tirofibra, y que la convierte en prácticamente impermeable.
Este es precisamente el tipo de madera que Noé habría utilizado para construir el arca. Es interesante notar que esta pieza de madera y esta otra son idénticas. Y esta es la madera que Fernando Navarra trajo de las montañas de Ararat. ¿Y qué nos dicen todas estas pruebas? Bien, que la muestra es suficientemente antigua como para apegarse a las narraciones bíblicas. Que la madera es originaria de la zona en donde se piensa que Noé construyó el arca. Que definitivamente este pedazo de madera fue trabajado e impermeabilizado por el hombre. Ahora, aquí es donde Fernán Navarra descubrió la madera, aproximadamente a 4.000 metros en el lado norte del monte Ararat. Aun cuando los interesados concuerdan en que Navarra encontró madera del arca en 1955, hay discrepancias acerca de la localización. Basadas en narraciones anteriores, muchas personas continúan creyendo que el arca descansaba aquí, arriba del nivel de los 5.000 metros. La teoría de los estudiosos indica que quizá el arca fue destruida por el terremoto, que se partió en dos, y que la parte principal continúa descansando aquí a 5.000 metros, y que los restos encontrados por Navarra están esparcidos por acá. Pero deberían asegurarse. Así que la búsqueda del arca de Noé continúa. Durante el final de los años 50 y principios de los 60, el famoso avión espía norteamericano U-2 efectuaba misiones de reconocimiento para la inteligencia militar norteamericana. Muchas de estas misiones sobrevolaron el monte Ararat en camino a Rusia, y varios pilotos informaron haber visto lo que parecía ser un barco atrapado en la nieve. En 1960, esta fotografía fue tomada del monte Ararat por un equipo de investigación de la NATO. Sorprendió a muchos científicos por su increíble parecido con un barco. Se tomaron medidas, se dibujaron mapas y una expedición fue enviada a investigar. En junio 6 de 1960 llegaron finalmente, pero no encontraron el arca. Desilusionados, los investigadores abandonaron la montaña. La misteriosa fotografía del barco había sido una pista falsa. Entonces, en 1969, Fernán Navarra decidió ascender una vez más a la montaña. El famoso explorador francés, quien había sorprendido al mundo en 1950 al descubrir la madera, aceptó unirse a la expedición científica, exploratoria y arqueológica conocida como Búsqueda. Navarra deseaba probar que podía guiar a la expedición hacia el arca que se encontraba en el glaciar del monte Ararat, con la esperanza de obtener más ejemplares. Al repetir los pasos de Navarra por la traicionera montaña, el grupo Búsqueda intentó localizar madera en la misma grieta en donde Navarra la había encontrado en 1955. Pero las grietas no estaban tan derretidas como lo estaban en aquel año y no encontraron madera alguna. Entonces, Navarra decidió probar al fondo de un pequeño vaso adyacente al hielo sólido. Pero los instrumentos del equipo no alcanzaron el fondo. Navarra intentó entonces por una pequeña grieta que salía del vaso. A las 11:15 del 31 de julio de 1969, Navarra y el equipo Búsqueda toparon con tierra. 5 piezas de madera con apariencia de tablas, la más larga con dimensiones de casi 17 pulgadas. Este nuevo descubrimiento confirmó la teoría de Navarra y para muchos científicos fue prueba contundente de que Noé efectivamente había atracado allí, en el monte Ararat. La expedición de 1969 proporcionó nueva evidencia para apoyar la teoría del arca destrozada. Después de encontrar la madera en el vaso, se determinó que una parte del arca quedó atrapada en la corriente de hielo movible y que continuamente se deslizaba en el glaciar. Así que si el arca estuvo aquí, en el lado noroeste de la montaña, y si durante el terremoto y la erupción volcánica de 1840 el arca se partió en dos, entonces aproximadamente la mitad de esta se deslizó 600 metros hacia otra saliente, dejando rastros de madera a su paso. La otra mitad, probablemente el frente, permaneció intacta, atrapada en las rocas superiores. Esto explica el por qué en ocasiones el arca aparece surgiendo del hielo en forma intacta. Y esto explica cómo Fernán Navarra pudo encontrar pedazos de madera aquí. Desde la expedición de 1969, más evidencia ha sido encontrada para apoyar esta teoría. En julio de 1972, la NASA lanzó el satélite Landsat, con la misión de mantener, inventariar y evaluar los recursos naturales del mundo. Pero al circundar la Tierra a una altitud de 750 kilómetros, realizó un servicio inesperado. Fotografió el arca de Noé. Utilizando un sensor remoto, el satélite Landsat transmite información a estaciones receptoras en la Tierra. La información se almacena en videotapes
y electrónicamente se fija en un negativo de película de donde se pueden obtener fotografías. Este es el sistema nervioso de reproducción del centro. Como podrán darse cuenta por mi vestimenta, las condiciones dentro del local deben ser cuidadosamente controladas en relación a la temperatura, humedad, pero particularmente polvo. Debe ser así a fin de mantener la integridad y la increíble exactitud de la imagen del Landsat. En unos minutos más esta máquina reproducirá lo que parece ser una fotografía. De hecho, es la interpretación de la información enviada por el satélite Landsat. Así, con nuestros propios ojos, intentaremos determinar qué es lo que descansa en la cima del monte Ararat. Esta fotografía de Nueva York fue tomada por el satélite Landsat, pero aquí también se almacenan fotografías tomadas por el laboratorio orbital Skylab y por los vuelos del U-2. Los tres han sido utilizados por los científicos para ayudarnos a controlar mejor el uso de nuestros recursos naturales. Esta es una fotografía del satélite Landsat del monte Ararat. Es increíblemente detallada considerando que fue tomada a una altitud de 750 kilómetros. Desafortunadamente, la sola evaluación visual no podría demostrarnos si el arca se encuentra en la montaña. El examen de las fotografías no es el único medio de evaluar la información que recibimos del satélite Landsat. También contamos con la técnica computarizada de análisis electrónico que se practica en este laboratorio. Dr. Waltz, mucho gusto en saludarle. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una imagen del satélite Landsat, y esta en particular se refiere a la frontera turca. ¿Esta es toda el área de la frontera turca? Correcto. Esta es una visión completa de toda la zona. ¿Sería posible amplificarla para lograr una vista más clara del monte Ararat? Sí, amplificaremos particularmente esta área. Bill, haz una amplificación de esa zona. Al alimentar con nueva información a la computadora, la imagen se transformó en un acercamiento del monte Ararat y de sus áreas aledañas. Basados en las narraciones oculares del arca, sabemos que esta área es la más factible localización del arca. El Dr. Waltz entonces insertó una pieza en forma rectangular alrededor de la zona en cuestión. Se le solicitó a la computadora que hiciera una mayor amplificación del área. El efecto que ahora podemos observar es el resultado de la amplificación. Cada cuadro o píxel, también conocido como elemento fotográfico, representa un acre de territorio. Ahora tomamos nuestra imagen y la transportamos a una ventana electrónica de nuestra supuesta área. La imagen se redujo en tamaño y se insertó en uno de los bloques. Después le pedimos a la computadora nos indicara qué porción contenía el mismo espectro o patrón de luz reflectora que ahora contenía el bloque con la imagen. Aquellos que fuesen iguales se tornarían verdes. El primer elemento fotográfico examinado mostró un patrón común de reflexión, lo que significaba similitud en todos los aspectos de la zona aledaña. Enseguida movimos la imagen a la localización descrita por los testigos. Cuando se activó la computadora, fue la única zona de la montaña que se tornó verde. Doctor, dígame, ¿qué nos prueba esto? Este es el único elemento fotográfico píxel que tiene una reflexión específica en todos los alrededores. Entonces sabemos por el análisis de información electrónica que esto es lo único en toda la montaña del Ararat o cualquier territorio aledaño que contiene un patrón particular de reflexión en todas las variaciones del espectro. Sí, así parece. Permítame hacerle una pregunta difícil, doctor. ¿Es posible que se trate del Arca de Noé? Bueno, no descartaría esa posibilidad. Sí, la información del satélite confirma la posible localización del arca, pero no prueba contundentemente que el arca se encuentre ahí. Si no tuviéramos más información que la proporcionada por el Landsat, nunca podríamos estar seguros. Pero sí tenemos más información, fotografías reales. Esta fotografía fue publicada en 1974 por un estudioso del arca, L. Cummings. Nos muestra lo que parece ser la parte rota de un barco que descansa en el fondo de una grieta.
Si la teoría del arca cercenada es válida, entonces esta sería una de esas partes que se deslizó por la montaña durante el terremoto de 1840. Pero ¿qué sucedió con la otra parte del barco? ¿En verdad descansa en una saliente 600 metros más arriba? La respuesta surgió a finales de septiembre de 1974, cuando una expedición de la Misión de Tierra Sagrada de Frankston, Texas, escaló el monte Ararat. Filmando a través del desfiladero, ahora con una cámara de 35 milímetros, se obtuvo esta fotografía. Nos muestra lo que parece ser la parte delantera de una gran embarcación. La proa puede verse sobresaliendo de las rocas 600 metros más arriba de donde Errol Cummings tomó la fotografía. Al estudiarla bajo procesos de amplificación, la figura del barco no solamente es clara, sino que aún las tablas pueden ser observadas. Las tablas del Arca de Noé. Sí, fue aquí en donde hace más de 5.000 años, en una montaña del este de Turquía, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas desembarcaron y descargaron a los animales de un arca que les había proporcionado un lugar seguro durante el diluvio universal. La evidencia es aplastante. Tenemos las narraciones bíblicas, las narraciones históricas y las de los pobladores cercanos al monte Ararat, las pruebas oculares, el descubrimiento de madera por Fernán Navarra y las pruebas científicas. Hemos visto cómo la comunidad científica ha examinado cuidadosamente cada aspecto de la historia del arca. La conclusión es que la más grande historia de la Biblia, Noé y el arca, es absolutamente cierta. El arca está aquí, en esta montaña. Podríamos preparar equipos de arqueólogos ahora mismo para intentar otra expedición. Pero ese día deberá esperar. El gobierno turco ha prohibido cualquier tipo de expedición a esta montaña. Ararat separa a Turquía de Rusia. Y políticamente, la presencia de extranjeros en la montaña podría fácilmente ocasionar un serio incidente internacional. Es triste cuando se piensa en ello. La política de las naciones interfiere con la herencia cultural del hombre. El arca debe permanecer aquí, sepultada bajo un manto de hielo y nieve, hasta que el mundo encuentre la paz. Pero ese día llegará, porque hay algo más que solo la historia de una gran embarcación de madera. Es la historia de Noé, un hombre de visión, un hombre con la habilidad de construir un inmenso navío y sobrevivir al diluvio. Un hombre de fe, quizá más que usted o que yo, que pudo ignorar el escarnio de los demás y concluir una larga y difícil tarea. Un hombre que tuvo la fuerza para reconstruir y comenzar de nuevo. Esta es la lección de Noé y su arca. Es una lección que ha sido enseñada a través de los siglos. Es una sencilla lección de paz. Porque Noé es nuestra unión con el pasado y nuestra esperanza en el futuro. Cada una de estas pruebas individualmente tal vez no tengan demasiado peso, pero todas ellas juntas constituyen una evidencia. Sí existió el arca y sí existió el diluvio. ¿Pero qué es el diluvio? Tal como aparece en el relato bíblico, no es posible que sucediera. Si toda la humedad que hay en la atmósfera se condensara y se precipitara en forma de lluvia, no pasaría demasiado. Si habría inundaciones, los cauces de los ríos se desbordarían y las zonas que están próximas a los ríos sufrirían las consecuencias. Pero toda esa humedad condensada no significaría nada más que
que el nivel del agua de los mares subiría unos pocos centímetros. En ningún caso podría cubrir zonas elevadas y mucho menos montañas. ¿Cómo explicar entonces, cómo justificar entonces el diluvio? ¿De dónde salió tal cantidad de agua? En los relatos y también en el bíblico se hace alusión a que salieron o se desbordaron las aguas del gran abismo. Es decir, no solamente hubo una precipitación de agua desde el cielo, sino que hubo terremotos, hubo algo que rompió la corteza terrestre y que provocó la salida también de otras aguas, aún así insuficientes para justificar el diluvio. Lo que me parece claro es que el trastorno geológico fue muy importante. Es forzoso que fuera así para justificar ese relato de una catástrofe tan importante como vio todo el mundo conocido de hace 5 o 6 mil años. Algo tremendo, de una importancia vital sucedió entonces. Algo que probablemente fue esa caída masiva de agua unida a terremotos que hicieron que donde había montañas aparecieran abismos y que donde había abismos surgieran nuevas cadenas montañosas. Lo que estaba arriba se fue abajo y viceversa. Es decir, hubo una gran convulsión en toda la superficie terrestre. Con casi toda seguridad las cosas sucedieron así. No se explica de otra manera el diluvio, no es suficiente con la lluvia, no había de dónde pudiera salir tal cantidad de agua. Bueno, está justificado el diluvio, ya les decía, y ustedes lo han visto, que hay pruebas geológicas también que confirman la existencia del diluvio, hay indicios, yo les diría que pruebas más que suficientes que demuestran que el arca, que nuestro arca, el arca de nuestra cultura, ya les decía que en todas o en muchas de las culturas lejanas tienen su propio Noé y también su propia embarcación, pero la que afecta a nuestra cultura occidental, el arca de Noé, está localizada en el monte Ararat. Y ustedes se preguntarán, pues lo que yo me he preguntado otras veces, si está ahí, si la expedición de Fernán Navarra la tiene suficientemente localizada, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se organiza una expedición en la actualidad y salimos de una vez de dudas? Y se demuestra de una forma fehaciente y clara que el arca de Noé existe. Pues hay una razón. El monte Ararat está muy cerca de la frontera turco-soviética. Y justamente en esa zona los rusos tienen instalada una base de misiles. Y desde hace unos pocos años no se pueden hacer expediciones al monte Ararat porque cabe el riesgo de que esas expediciones sirvieran para camuflar alguna otra misión diferente. Por desconfianza, por miedo, tal vez con razones justificadas, el caso es que desde hace tiempo no se realizan expediciones. El arca de Noé, si está realmente en el monte Ararat, sigue allí. Y seguirá allí durante muchos años, ajena a toda la locura del hombre actual, en una zona silenciosa y fría, abrazada por un glaciar y, bueno, conservándose, guardándose tal vez para otras generaciones que tengan mayores y mejores méritos para llegar hasta ella. Tal vez pasen muchos años. Y quién sabe, puede que sea mejor así.